somos estudiantes del programa de Contaduría Pública de la Universidad de Pamplona. Mi nombre es Jessica Paola Tobar Zapata y mi compañera Joana Marcela Camargo Flores. Somos al grupo A de la materia de habilidades comunicativas y en esta ocasión le venimos a presentar una exposición hablando sobre dos tipos de sociedades, una sociedad en comandita simple y otra sociedad anónima. Nuestra exposición es de sociedad en comandita simple. Primero vamos a dar una definición de qué es una sociedad en comandita. Es una sociedad de tipo personalizada. Se caracteriza por tener dos tipos de socios, colectivos o gestores y comanditarios. Los colectivos o gestores tienen una responsabilidad ilimitada y son los que ayudan en la gestión de la empresa o de la sociedad. Y los socios comanditarios tienen una responsabilidad limitada y no colaboran en la gestión de la sociedad. Y su responsabilidad es limitada en el capital comprometido con la comanditaria. A razón de que la sociedad comandita se divide en dos sociedades, la sociedad comandita simple y la sociedad comandita por acciones, vamos a dar una pequeña definición de qué es sociedad comandita por acciones. La sociedad comanditaria por acciones está obligada a auditar sus cuentas y depósitos en el registro mercantil según el artículo 257 de la Ley de Sociedades de Capital, aplicándole las mismas normas que a las sociedades anónimas. También se considera como sociedad de capital. Igualmente vamos a dar una definición de sociedad comandita simple. Es una sociedad de carácter personalista, consiste en socios colectivos y socios gestores. Igualmente los socios colectivos o gestores tienen una responsabilidad ilimitada según el monto de sus acciones y los socios comanditarios tienen una responsabilidad limitada al monto de sus aportes. Las características de la sociedad comandita simple son que es una sociedad mixta porque tiene socios colectivos o gestores y socios comanditarios. Los colectivos o gestores aportan trabajo y capital y los comanditarios solo aportan capital. Los socios comanditarios no podrán ejercer funciones de representación laboral en las sociedades, sino como delegados de los socios colectivos y aportan negocios determinados. La disolución de la sociedad en comandita simple. Por los causales generales de la disolución establecidos en el artículo 218 del Código de Comercio. Cuando trate de los socios gestores o colectivos por las causales especiales establecidas para la sociedad colectiva, por la ausencia de una de las categorías, socios colectivos o socios comanditarios, reducción del capital de la sociedad por pérdida que le reduzca la tercera parte o menos. La razón social de la sociedad en comandita simple está estructurada por los nombres o apellidos de los socios colectivos, seguidos de la palabra y compañía o de la abreviatura ICIA. Algo que se debe tener en cuenta para la razón social de la sociedad en comandita simple es que nunca se puede tener en cuenta los nombres o apellidos de los socios comanditarios. La constitución de una sociedad en comandita simple debe ser por escritura pública y su régimen fiscal tributa por el impuesto de sociedades al tipo de 35%. En los trámites de constitución aparecen los trámites preventivos y los generales. En los trámites preventivos tenemos la certificación negativa del registro mercantil central. Es un soporte que tiene nuestra sociedad, garantiza que nuestro nombre sea único. También aparece el trámite preventivo de ingreso de capital social y la firma de la escritura de la constitución de la sociedad. En los trámites generales aparece el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. También tenemos la solicitud del Código de Identificación Social
y el régimen mercantil de nuestra sociedad, que sería definir si es un régimen común o un régimen simplificado. Trámites para la puesta en funcionamiento de la empresa. Aparecen los trámites de concesión de licencia. Tenemos la licencia municipal de obras y la licencia municipal de apertura. En los registros aparece el registro de la propiedad inmobiliaria y el registro de industria en caso de industria. En los trámites fiscales tenemos impuesto para bienes inmuebles, impuesto sobre la actividad económica y la declaración censal. En los trámites laborales tenemos la inscripción de la empresa en la seguridad social, la afiliación y número de la seguridad social, acta en el régimen general de la seguridad social, comunicación de apertura en el centro de trabajo, libros de visita, calendario laborales. Y a continuación, el tema de sociedad anónima. ¿Qué es una sociedad anónima? Es una figura muy utilizada en la constitución de empresas. Es una sociedad de tipo mercantil en la cual el capital social está dividido en acciones, integrado por las aportaciones de los socios, los cuales no responden personalmente de las deudas sociales. El número de socios de la sociedad anónima está conformado por un rango mínimo de 5 socios y un máximo ilimitado de socios. El capital en las sociedades anónimas se divide en acciones de igual valor, representados por un título negociable. Este está comprendido por un capital autorizado, suscrito y pagado. El capital autorizado es el monto de capital decidido por los socios como límite máximo al momento de constituirse la sociedad. También se puede definir como la capitalización máxima que tendrá una sociedad y por lo general corresponde a las proyecciones y aspiraciones futuras de los socios. El capital suscrito es la parte del capital autorizado que los socios se comprometen a pagar. El pago de este capital se puede hacer de contado o mediante cuotas a un plazo no mayor de un año. El capital pagado es el capital con que puede contar la sociedad al momento de constituirse. La constitución de una sociedad anónima debe ser por escritura pública, cumpliendo los requisitos del artículo 110 del Código de Comercio. También debe ser obligatorio la inscripción en el registro mercantil. Acciones de la sociedad anónima. Las acciones de esta sociedad son normativas. Quiere decir que en ellas se figura el nombre del titular perteneciente de la acción. Las acciones son indivisibles. Quiere decir que cuando es la acción pertenece a más de una persona, los titulares de la misma deben elegir un representante para que con su nombre represente los derechos que se le otorgan de la posición de la acción. Los derechos de los accionistas. Uno de ellos es participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y votar en ella. El otro sería el de recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por la sociedad. El último sería de inspeccionar libremente los libros y papeles sociales dentro de los 15 días hábiles anteriores a las reuniones de la Asamblea. La sociedad anónima debe tener un representante legal, el cual debe ser designado por la Junta Directiva o por la Asamblea de Socios si así lo establecen los estatutos. El representante legal no puede ser movido en cualquier momento o ser reelegido indefinidamente. La designación del representante legal debe ser inscrita en el registro mercantil. La razón social debe tener una denominación y debe estar seguida por la sigla SA. La responsabilidad de los socios es 100% limitada hasta el monto de los aportes de cada accionista. Las causas de disolución de la sociedad anónima son 5. La primera causa de disolución es que cuando se haya vencido el término previsto en la escritura, si no se hace la prórroga antes de la fecha de expiración. Segundo, por reducción del número de socios. Tercero, por declaración de quiebra de la sociedad. Cuarto, por las causales que se estipulan en la escritura.
Quinto, por decisión de los socios, siempre y cuando estén de acuerdo con la ley del contrato establecido. Gracias por su atención prestada, esperamos que les haya gustado